trata de personas y figuras conocidas o que de a poco empezamos, Marina, a conocer por algún tipo de vínculo ahí estamos viendo la imagen de la detención. A quien se llevan detenida es a Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo. Seguramente recuerdan a Ayelén Paleo por el escándalo con Santiago Val, el escándalo de haber sido la presunta responsable de la separación entre Carmen y Santiago. Ayelén, una vedette, una bailarina de tango. Su madre, Elizabeth Rodrigo, ahí la estamos viendo, acusada de ser una parte importante, algunos dicen cabecilla, de una red de trata que cooptaba mujeres con la excusa de emplearlas en casas de familia y después de ahí el infierno, ¿no? Prácticamente la reducción a la servidumbre. Bueno. Ya vamos a desarrollar el caso. Está Fabián Rubino. Vamos a Fabián Rubino, que está en Caballito. Contanos, Fabián, ¿qué novedades desde allí? ¿Cómo le va? Para contar un poco la historia de esta mujer, Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo. Esta mujer precisamente tenía su estudio fotográfico. De aquí la sacaron de la avenida Rivadavia al 6000. Vivía, a ver, no se sabe si vivía o tenía el estudio fotográfico aquí. Algunas versiones dicen que esta mujer vivía también en Puerto Madero y que venía acá porque este era el primer eslabón de esta banda. O sea, capturaban, reclutaban a las mujeres y el primer eslabón era llegar hasta aquí, donde en el departamento 23... En el 8º piso, precisamente el departamento 23, ella tenía su estudio fotográfico. Y allí venían las chicas. A ver, preguntamos quién era esta mujer. La verdad que los vecinos no quieren hablar porque tienen miedo. Es más, están analizando la posibilidad de cambiar la cerradura de entrada del edificio porque tienen miedo. Si esta mujer, me comentaban, participaba de una organización de trata de personas, nadie sabe quién tenía la llave y quién entraba. Y no quieren hablar tampoco porque dice, si decimos algo, pueden venir por nosotros. Y tienen miedo. ¿Cómo la califican a esta mujer? Una pendevieja. Así te cae, ponemos comillas, así me la definieron. De mal humor y de maltrato. Había tenido muchos roces con vecinos del edificio por temas estructurales del edificio, o por pérdidas, o por temas de reuniones del consorcio. Siempre tenía una discusión con algunos de ellos, no estaba bien vista. Una mujer de carácter fuerte. La policía vino aquí este martes y lo que secuestró fueron laptop, fueron celulares y también material fotográfico, pero además ropa de lencería. También pregunté quién venía acá. Y acá, a ver lo que me definían, cuidado, lo que me decían, venían chicas que se notaban que eran necesitadas. ¿Y por qué les digo? Pregunté. ¿Por qué necesitada? ¿En base a qué vos podés definir que estaban necesitados? Necesitadas de algo, de un estrellato, de salir del lugar donde se encontraban, porque estaban todas tuneadas. Así me las definieron. Claro. Ingresaban y aquí le hacían el book. En el book, la mujer les cobraba 90... Sí, Fabi, cerrá de ahí, sí. Terminá la idea, perdón la interrupción. Dale, te redondeo este. En el book ellas le cobraban 90.000 pesos. Pero las pibas no tenían 90.000 pesos para pagárselo. O sea que se endeudaban acá y aquí seguían entonces la cadena de la organización, ¿no? Con la trata de personas, porque evidentemente con la deuda y a saber con los que prometían, quedaban enganchadas. Bueno, perfecto, Fabi, porque diste en lo que es el primer eslabón de esta cadena. Es la cooptación de estas mujeres, además una banda que operaba en Santa Fe, en La Pampa, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires también. Y el primer eslabón tiene que ver con estos books que las obligaban a pagar, les cobraban 90.000 pesos, como bien decía Rubino, por eso está en ese lugar, que es uno de los lugares que fue allanado, y a partir de ahí el horror al que se sometía a estas mujeres. Arrancamos el repaso, ¿te parece, Facundo? Claro, y recordemos siempre que en el delito de trata, ahora lo vamos a especificar con Juan Pablo, que ha investigado mucho, es un delito que se convirtió en un delito federal desde el 2008 con una ley,
Y ahí es clave el concepto del traslado, ¿no? De la logística, y la causa la señala esta mujer, ¿no? Exacto, el delito es trata de personas, organización delictiva interprovincial, justamente provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe, dedicada a la explotación sexual. Y sigue, 15 allanamientos, acá está, La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, obviamente todo esto provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, La Pampa, Santa Rosa y Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahí esa cuestión interprovincial da cuenta de que si existió ese traslado, si movieron gente, se empieza a dar uno de los presupuestos que se necesita para justamente la configuración del delito. Ahora lo vamos a explicar. Mujeres coaccionadas que eran trasladadas en micros cada 15 días, ahí está la clave, trasladadas de un punto a otro de la operatoria de la banda, y de hecho se cree que la madre de Ayelén Paleo era la encargada de esta logística, de armar estos traslados, ¿no? Debían pagar unos 7 millones de pesos por mes. De hecho, se hacía una transferencia a través de una de las aplicaciones más conocidas, entre 5, 6, 7 millones, en algunos casos más. Se quedaban prácticamente con el 90% del producido por estas mujeres que eran prostituidas de forma coactiva. Mirá esta es una palabra clave en esta historia, la logística. Exacto. La mencionan a Rodrigo como responsable de la logística, por supuesto esto que contaba Fabiani, de producir justamente todo el material audiovisual, ¿no? Sí, exacto. Los books fotográficos que se les cobraban, además, para promocionar a las víctimas. Y después también la retención de documentación. Pero seguimos. En cuanto a la organización, un call center gestionaba los turnos. Había teléfonos que se les entregaban a estas mujeres cooptadas, que se los cambiaban cada 10 días, por lo menos le cambiaban la tarjeta SIM para que no fueran rastreables. La rotación de víctimas entre los departamentos y entre las ciudades que venimos mencionando. Y, como les decía, las operaciones por Mercado Pago que movilizaban los millones de pesos mensuales que se las obligaba a entregar a estas mujeres. Algunos dicen que era el 90% del producido. Bueno, hablaste de un call center, de los teléfonos como un elemento también fundamental con los turnos. Mirá esto que vamos a mostrar. Esto es parte del allanamiento. Fíjense los celulares, este lugar, el cartelito que ya pone la propia policía, donde se hace referencia al delito investigado, trata de personas, y todo lo que encuentran, una suerte de agenda con turnos, para poder confirmar que se iban solicitando pedidos. Y bueno, esto aparece en los allanamientos, entre otras imágenes. Sí, allanamientos fueron más de 15 simultáneos, donde se rescataron por lo menos a 12 mujeres. A ver, ahí están los allanamientos. Ahí vemos cómo se toca la puerta y después se entra por la fuerza, por supuesto. Martín. Ahí está, en estos allanamientos se encontró por lo menos una MacBook, un CPU, 2 notebooks, un disco externo, 2 cámaras fotográficas, 8 celulares, 4 cuadernillos con anotaciones, que eran los que veíamos recién en la imagen, una máquina para contar dinero, ahí está. Parados. Adentro. Adentro. Quédate acá con la femenina. Listo, afuera. Acá está el otro, vamos al otro. Esto es cuando entran al call center, al centro de operaciones, al centro de logística de esta red de trata. Recordemos, Juan Pablo, yo decía recién lo importante que es que se pueda demostrar esa cuestión del traslado, ¿no? Recordemos que el delito de trata puede ser con fines sexuales, con fines laborales. Pero efectivamente, como decían ustedes, es un delito complejo. Muchas veces se habla de trata, y no se terminan de unir los eslabones, la captación, el traslado, la recepción, los fines de explotación. También es importante lo que decía Marina, y lo asocio a lo del traslado, que no es un dato menor esto de que les cambiaban los celulares, es otra forma de aislamiento. Vos en la trata lo que buscas es
la vulnerabilidad absoluta de la víctima, que empieza ya de una manera alevosa hasta cobrándoles para tomar esas fotografías grandiosamente, ¿no? Igual estado de vulnerabilidad es un agravante. Tal cual. Marca el código. Segundo allanamiento. Ahí está, segundo allanamiento. Recuerden que fueron 15 simultáneos. Una mega banda interprovincial de trata de personas. 12 mujeres liberadas. Se presume que trabajaban muchas más. En condiciones de cooptación y de coacción sobre ellas, ¿no? Porque en muchos casos se retiraban los DNI, ya arrancaban con una deuda con esta red, que era la deuda por el book de fotos, que eran esos 90.000 pesos que tenían que afrontar. Y esto explota con una de estas víctimas que logra poder denunciar, ¿no? Y a partir de ahí se despliega toda la investigación. Y este es el tercero. El tercero de los allanamientos que quedó documentado de manera audiovisual es la División de Delitos Complejos. La base tiene una pena de 4 años para empezar. De ahí vienen los agravantes. Claro. Si eran menores. Bueno, esa es una de las cuestiones que se estudia. Parece que no entre las liberadas, pero se presume que podría haber menores y que incluso algunas de las personas que fueron rescatadas habrían arrancado como menores. Claro. Es una cuestión que se está investigando. Y después también una cuestión paralela que tiene que ver con el tráfico de sustancias. Si hay menores de 10 a 15 años. Claro. Si hay menores. Es el agravante. Ahora, es fácil de probar absolutamente todo esto que decía el doctor Gallego, todos los eslabones de una misma cadena. Hay una persona que, bueno, se ha manifestado, que estuvo en el lugar y fue a denunciar. Sí, esto arranca con una denuncia en noviembre del año 2024 y es la punta de lanza de justamente la posibilidad de entender la operatoria de la banda y de ir atribuyendo responsabilidades. Así dan, a partir de esta denuncia, de este denunciante, una mujer que denuncia concretamente en noviembre del año pasado, es que se da con el nombre de Elizabeth Rodrigo, de la mamá de Ayelen Paleo. Efectivamente, y sí de destacar esto de la complejidad, tanto de la investigación. Fíjense que en un hecho simple como el que acabamos de ver, este trágico homicidio, donde hay una discusión de calificación, acá vos en la trata tenés que probar 3 o 4 conductas específicas para completar el tipo penal, porque si no, no la tenés. Tenés la sustracción por un lado, tenés la recepción por el otro. Pareciera que con lo trabajado desde el comienzo se encamina a aprobarla, ¿no? Y esto es muy positivo porque muchas veces se habla de trata de personas y salvo que yo recuerde ahora el caso Corsi o por estos días el caso de Corazza, son casos que finalmente llegan porque si no queda como algo anecdótico y el delito de trata de personas es un delito que a nivel global es uno de los negocios más importantes a nivel global, ¿no? Y te agrego algo más, Doc. Con consentimiento hay delito también. Hay delito claro. A ver, explícalo, Walter, es muy importante. No, porque quizá del otro lado haya gente que esté pensando, bueno, pero si son mujeres mayores de edad, si se prestaban a la maniobra, es delito igual. Porque se presume que la persona fue captada con fines de explotación. Sí. Claro. Ya hay presunción de esa explotación. Y aprovechamiento de la vulnerabilidad. Exacto. Sí, por más que la otra persona alegue, no, fue por consentimiento. Ahora, generalmente se da esto que marcábamos, se retienen los celulares o se retienen documentos, ¿no? Sí. Hay traslado de ciudades, hay una organización atrás. Insistimos que puede ser con fines sexuales o con otro tipo de fines también, fines laborales. Fines laborales, reducción a la servidumbre, pero es clave esto de la vulnerabilidad y por eso el traslado juega un rol tan importante. Vos quedás aislado de tu núcleo social, quedás aislado de tu familia, en este caso agregado, bueno, quedás incomunicado porque te cambian el celular cada tantos días u horas. Entonces, bueno, ahí es donde va cerrando el circuito y es muy importante que esto... Acá la presunción de la investigación es que los fines eran de explotación sexual por el material encontrado, por la lencería, por los books de fotos, por estos cuadernos donde se anotaban casi como turnos las citas de estas mujeres con los clientes que les conseguían. A mí me horroriza hasta plantearlo y pido disculpas por lo impropio de la terminología, e incluso hay una versión que dice que esta mujer no solamente estaba muy bien conectada en círculos empresarios, políticos, judiciales, que habría habido algo de una cobertura que se perdió en el camino, que habría que ver por qué, y que además no sé cómo decirlo,
trataba de establecer el vínculo entre este explotador sexual y la mujer cooptada, y se elegían personas en general muy añosas para garantizar que las prácticas, Marina, digamos, fueran hasta ahí. No sé cómo decirlo de manera elegante. Es muy importante. Esto está en la investigación, quiero decir que no es algo especulativo. Está en la investigación. Pero por eso es tan importante lo que vos marcás, porque en definitiva es ir a la existencia del fin. Acá existe claramente el fin que justifica el delito de trata de personas. Y esto parecería bastante probado con lo que vos Ahora, venís ¿se marcando. logra, Juan Pablo, Walter, atacar la cuestión de la ruta del dinero? Porque si se genera tanto dinero alrededor, acá estamos hablando de que solamente los bugs eran 100 lucas cada vez que les hacían fotos. Después tenés todo un entramado de guita. Las transferencias semanales grande. eran de 7 millones de pesos. ¿Se logra llegar ahí? Digo, hoy hay organismos preparados en la UIF, pienso, para poder determinar qué hace una organización delictiva, ¿sí? Y para empezar con estos 15 allanamientos y la información que se obtenga de ahí, sin perjuicio de que se haya ya podido extraer sumas de dinero o no, ya te abre todo un circuito de personas a ser investigadas, cuentas, valores en efectivo. Evidentemente, aquí todo indica que se está trabajando en profundidad y que se está yendo en el camino concreto para marcar estos 4 pasos determinantes de... Estamos hablando de los agravantes, ¿no? Menor de edad es un agravante. Sí. Otro importante es el tema de que pueden probar que a raíz de esta explotación sexual hubo una enfermedad, se le generó una enfermedad a una de las damnificadas. Entonces, eso también provocaría también un agravante en la pena. Llegó Luis Ventura, que conoce mucho a Ayelén Paleo, no sé si a la mamá, ahora nos vas a contar en un minutito nada más. Vamos a repasar antes los elementos secuestrados en el allanamiento. Lo que estamos viendo ahí en la pantalla es el allanamiento al call center, ahí tenemos los elementos secuestrados. Voy a visualizar la lista. Se habla de una MacBook, un CPU. Ahí vemos también una enorme cantidad de dinero en efectivo, ¿no? Son dólares, si no me equivoco. 2 notebooks, un disco externo, un disco de memoria externa de una computadora, 2 cámaras fotográficas, 8 teléfonos celulares, 4 cuadernillos con anotaciones, que son los que recién veíamos en pantalla, lencería erótica y, fíjense este detalle, un contrato de autorización para tomar fotos para ser publicadas en una determinada plataforma de nombre Platinum, que la verdad es la primera vez que escucho nombrar. Además de otros elementos, bueno, la máquina de contar dinero, ahí también se ve la cantidad de dinero en efectivo, que es mucha. No sé si ha trascendido exacta la cifra. Y también esta cosa, mezcla de tecnológico con precario, ¿no? Porque hay cuadernitos de anotaciones que muchas veces se usan no por precariedad, sino para evitar el rastro. Es que a veces uno cree, Marina, que es la organización está y está clara por las pruebas que hay. No muchas veces son sofisticadas, o por ahí sí tienen elementos tecnológicos y al mismo tiempo encuentran detalles en los allanamientos que muestran algún grado de improvisación. No deja de ser una empresa criminal, ¿no? Es decir, se organizan, pero hacen lo que pueden. Ahí está la lencería, mirá. Ahí está. Y algunos documentos, aparentemente. Ahora, Luis pensaba, a la madre de Ayelén la hemos visto. Sí, ella muchas veces. Funcionaba, yo tenía la oficina cerca ahí en Puerto Madero, de donde ellos funcionaban, que tenían un local de digamos, enseñanza de danza. Sí, ella, una tanguería, muy bien, y después se convirtió en un centro de operaciones inmobiliarias donde alguna oportunidad a Ayelén la estafaron, alguien le hizo entrar en un negocio donde el reintegro aparentemente no apareció y el dinero no lo reembolsó. Fue un escándalo que ella no quiso profundizar y prefirió el silencio y perder plata a que quedara expuesta. Claro, ahí te llamó la atención, ¿no? ¿Por qué conservar un perfil Después de las tan bajo? Después de las 8 de la noche a mí no me llama nada la atención. Ahora, ¿había algún tipo de ruido o de comentario, aunque sea, viste, el comentario de pasillo sobre la actividad de la madre de Ayelén? Sí. Sí, había teléfonos, había llamados, había delivery, había de todo. Cuando decís delivery, hablas de... El servicio a domicilio. Ajá. O sea, era casi un secreto a voces,
quizá lo que no se sabía era que era una red digamos, esta cuestión de interprovincialidad y la magnitud del horror, pero vos decís que a qué se dedicaba se sabía. A ver, porque es todo un aparato que hasta tenés choferes, ¿no? Porque muchos taxistas trabajan para organizaciones donde justamente llevan o al cliente o a quien lleva adelante el negocio a domicilio, y todo tipo, digamos, de entregas en los deliveries, desde golosinas hasta lo que quieran imaginar, juegos, juguetes eróticos, todo. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, de cerca el desarrollo busquen de esta en los causa, grandes arranca. hoteles y van a tener, digamos, ahí books, y van a tener también números telefónicos y todo para abastecer, sobre todo al turismo. El turista es el que más consume y muchas veces es al que más cagan. Bien.